Vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ya? Pero para eso lo quiero todo aquí. Por favor. Nete. Nete. No está de acuerdo, todo cambia, todo. El que está de acuerdo por eso no quiere venir. Esto es un rato nada más, así que yo quiero que ustedes pasen para acá. Neguare. Plaza de Nete. Ajá, todo lo que se pueda acomodar ahí. En un rato vamos a tocar ese tema tan importante. Ñacare Munianitre, Ñacare. La gente que puede pararse un rato aquí en la plaza. Le voy a explicar qué significa la cuarta línea eléctrica y para qué es y quién está detrás de esto. Así es. El artículo 51 de la ley 10 de la comarca dice que todos los temas relativos a la comarca, llámase educación, proyecto, salud, infraestructura, minería, hidroeléctrica y todas cosas que afecten al pueblo novebugle, tiene que ser aprobado en Congreso en pleno. Ustedes son el Congreso en pleno. Así mismo es. ¿Ya? Yo voy a aplicar el artículo 51 aquí, en la plaza. ¿Ya? Todos los temas relativos es aprobado en Congreso en pleno. El pueblo que decide si esto va o no va. Así es. Porque hay muchas reuniones por ahí. Hay muchas reuniones por ahí de todos tres gatos, pseudo dirigentes con gobiernos contranacionales, haciendo acuerdos y no tiene la aprobación del pueblo. Yo quiero que la gente me levante la mano porque voy a llamar a las comunidades. ¿Quiénes son del área de Canquitú? Levánteme la mano. La gente de Canquitú. Algunos coordinadores de la iglesia de Canquitú. Piedra Roja. La gente de Piedra Roja. Ajá. Pueblo Mesa. Entonces todos los que estamos aquí somos de Caño Sucio, pues. Sí, todo es caña sucio. Y Aligote. Todo es aligote. Bien. Bueno, vamos a tener que llevar este evento lo vamos a tener que llevar en Canquitú, en Piedra Roja, en Norte de Santa Fe, porque todos van a ser afectados por la cuarta línea eléctrica. Así mismo es. La Constitución Política de Panamá habla en su artículo 90 y artículo 127 de la Constitución Política, nos dice que el Estado panameño tiene que tener una armonía y un contacto con la población indígena de Panamá. Y tiene que velar por la seguridad y la tranquilidad del pueblo originario. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno panameño. Así es. El otro, en el 2016 se aprobó la ley 37 de consulta previa, que dice la ley de la consulta previa, que todos los temas, yacimiento, minería, hidroeléctrica, potabilizadora, tiene que tener el visto bueno del pueblo. La consulta previa que tiene que ser consultado con las comunidades. Si las comunidades están de acuerdo o no están de acuerdo. Esto no se trata de congreso, no se trata de individuos, no se trata de personas, se trata de que el pueblo tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Así mismo es. Y nosotros como autoridades, en calidad la vicepresidenta que está aquí con nosotros, y la única iglesia mamatata que es reconocida en la ley 10 de la comarca Novebugle, nosotros tenemos que actuar conforme a la ley. Alguna gente dice que no hay congreso, que no hay comarca, es como decir que no hay ley 10, es como decir que no hay mamatata. Y no podemos repetir lo que los enemigos quieren que nosotros repitamos. Ese es uno. La ley consulta previa
le dice al Estado panameño cuáles son los derechos de los pueblos indígenas en cuando se somete a un proyecto, ya sea termoeléctrica, minería o proyectos que afecten a las comunidades. Tiene que consultarle a las comunidades si las comunidades no solamente si están de acuerdo o qué beneficio le van a dar a las comunidades. Ahora yo le pregunto a ustedes, todos los proyectos que están en la comarca de Nueva Eugene, ¿le están beneficiando a ustedes? Yacare. No le beneficia a ustedes, ¿verdad? Así es. Dime un solo proyecto que le beneficie al pueblo Nove. Ninguno. Nada. Entonces, si no hay plata para el pueblo Nove, si no hay desarrollo para el pueblo Nove, entonces no jodan con el pueblo. Así mismo es. Así es. Que se joda sola. La cuarta línea, valorada en casi 500 millones de dólares, va a pasar por acá. Todos estos lugares del área de norte de Santa Fe va a pasar por un lugar que le decía Belén, el área de Lomayuca, por la área también de Río Cobre, en Río Luis, pasará por el área de Santa Rosa, Urracán, y pasará por el área de Atlántica del Colón. Y casi se va a tomar del área del norte de Santa Fe, de lo que todo lo que es Río Luis, Calovébora, todos esos lugares por acá, y va a pasar por acá. Va a pasar por acá y va a salir directo a Pueblo Mesa. ¿Hacia dónde usted cree que va el proyecto? ¿Ustedes creen que para dónde va esa cuarta línea? ¿Qué es una cuarta línea? Ellos necesitan tirar una línea de transmisión para que para que la energía que se va a producir en Chan 2, en Chan 1, en Chan 3 o en Bonjin se vaya a transmitir así para Panamá, para darle luz a gente ajena, para darle luz, para vender la energía para afuera, para crear más casinos, para crear otra organización que no le da desarrollo al pueblo panameño. Y va a pasar por acá. La cuarta línea, esa va a pasar, simplemente va a conectarse con Chan 1, Chan 75, y Chan 2, y Chan 3, y Bonjin, Nazoteribe, donde está el proyecto, para trasladar toda la energía por acá. Aquí no le van a dar la luz a Nove. ¿Quién le está mintiendo a ustedes que le va a dar desarrollo a ustedes? Hay Nove que se está prestando para eso. Lamentablemente, hay dirigentes, pseudo dirigentes que se están prestando para eso. Y dice que ustedes están de acuerdo. Mentira, mentira. Eso es lo triste. Por eso que nosotros vinimos aquí. Nos costó llegar aquí con la vicepresidenta, sabiendo que Mamá Niña y nuestro hermano Santiago Rodríguez iba a estar aquí con nosotros. Y todos los coordinadores iban a estar aquí. Por eso que vinimos. Y casi no llego, Santiago. Pero yo llegué caminando. Aquí estoy. Y el señor presidente me dijo a mí ayer en el teléfono: yo quiero que ustedes sometan eso, lo mismo que se sometió el tema de los símbolos en un congreso extraordinario en la área Crininote. Bueno, ese va a ser el estilo que usted va a someter en una asamblea. El congreso, el encuentro regional, que nosotros veníamos aquí, a este evento. Pero para eso necesito la voz de ustedes. Así es. Esa cuarta línea no va a traer luz para la comarca. Así es. Tenemos 17 hidroeléctricas y Panamá no consume la energía hídrica. Panamá no consume la energía. Panamá es importador de la energía hídrica. Panamá es pionero de importación de energía hídrica. Panamá no consume la energía hídrica. ¿Sabe cuál es la energía que consume Panamá? Es la térmica. ¿Qué significa la energía térmica? Energía térmica es un búnker que se cierra, pero para que ese búnker pueda producir energía,
se tiene que meter gasolina, querosín, o sea, petróleo. O sea que todos los que están pagando factura de la luz no están pagando energía, sino están pagando petróleo. Entonces la energía que está produciendo Panamá se está yendo para afuera, para Centroamérica, para México y para otros países. Ahí está Changuinola 1. ¿Sabe cuántos apagones hay en Changuinola diario? Hay casi 20 apagones en Changuinola diario. Y tenemos 2 hidroeléctricas allá. ¿Y sabe cuál es la luz que está consumiendo Changuinola? La provincia de Boca del Toro. Es una línea que tiran de allá de Costa Rica, teniendo 2 hidroeléctricas. Entonces, ¿para qué quieren Chan 2? ¿Para qué quieren Chan 3? Si el desarrollo no es para los pueblos, para el pueblo bocatoreño. Tenemos 17 hidroeléctricas y Panamá no consume la energía hídrica. El 76% de la energía es transportado. Y tenemos 105 proyectos hidroeléctricos por construir en Panamá. Y Panamá no consume la energía hídrica. Yo quiero que ustedes estén claros. Porque hay una gente que viene a decirle que ustedes que el proyecto es bueno. El proyecto no es bueno, malo. Pero lo que pasa es que la gente anda con la mentira encima. Que el desarrollo no llega a las comunidades. ¿Y sabe cuál es la esperanza del pueblo en Ovebuglé? Yo le voy a decir cuál es la esperanza del pueblo en Ovebuglé. La esperanza del pueblo en Ovebuglé es la iglesia Mamatata. Es ustedes el Congreso. Ustedes son los que futuros que van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. No estamos de acuerdo. Santiago, 3 consejos en gabinete. 1, 2 en Llanotubrí, 1 en Canquitú. 3 consejos de gabinete. Y en 3 consejos de gabinete el gobierno prometió 216 millones de dólares y no hay ni un centavo para la comarca. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién dice que la potabilizadora es beneficio para el pueblo Nove? ¡Falso! Por ahí quieren tirar ahora el canal seco. Hay casi como 85 mini hidroeléctricas para construir. ¿Y sabe quién anda? Hay un diputado de aquí que anda proponiendo con un señor llamando a este señor también que se hace pasar Mamatata. No es Mamatata. Así es. Correcto. Santiago dijo una cosa y yo voy a decirlo a través de la dirigencia del Congreso General. Yo respeto, no es porque Liborio, yo no soy de ninguna iglesia, yo no soy evangélico, yo no soy de ninguna iglesia, pero hay que respetar la ley. ¿Qué me dice la ley 10? La ley 10 me dice a mí que hay una sola iglesia y esa iglesia es Mamatata. Ahora yo tengo que ver quién es el que comanda la iglesia Mamatata, Mamá Niña y todos los coordinadores de la iglesia. Entonces vamos a seguir esa gente. Pero lo que yo no puedo hacer aquí es autonombrarme sin el consentimiento de Mamá Niña, sin el consentimiento de los predicadores, haciendo divisiones. Yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque estaría yo cayendo en bajeza. Estaría confundiendo las comunidades. Y yo no quiero eso. Antes uno se paró ahí diciendo de que no está siguiendo, que está siguiendo a Mamá Niña, pero está escuchando a Emiliano. Pero sin embargo, está escuchando la voz verdadera, también está escuchando la voz negativa. Decídate. Dios dijo que tú no puedes tener un pie en el agua y otro en la tierra. Y nuevamente se lo digo, ustedes tienen que mantenerse en la unidad. Aquí hay que comenzar a respetarnos entre nosotros mismos. Así mismo es. Si Mamá Niña es la líder espiritual de la iglesia Mamatata, yo no puedo estar haciendo otra iglesia. Yo no puedo estar cargando otra bandera. Yo no puedo estar predicando otra cosa que no es. Entonces yo tengo que hablar como debe ser. Entonces así ustedes tienen que hablar. Ustedes
son la salvación del pueblo. ¿Sabe por qué el gobierno, las transnacionales no han hecho más cosas aquí en la comarca? Porque está la iglesia Mamatata. Así es. Le tienen miedo a ustedes. Así mismo es. Y Liborio está aquí para decirle a ustedes de verdad que yo estoy con ustedes. Pase lo que pase, yo voy a estar con ustedes. Así mismo es. Y si yo caigo, hermano, y si yo fallo, hermano, ustedes tienen derecho a hacer lo que quieran conmigo. Porque yo me debo a ustedes. Así es. Y si ustedes me dicen hoy a mí aquí que no quiere la cuarta línea, yo no puedo estar creando otro acuerdo por ahí. Eso es. Corre. Así que el proyecto cuarta línea consiste en transportar toda la energía que se va a transportar del área Changuinola 1, Changuinola 2, que es Chan 2, Bonjin, Changuinola 3, y va a pasar por acá. Yo voy a preguntarle a ustedes si ustedes se van a dejar pasar la cuarta línea por acá. Ñagares, no vamos a permitir eso. No vamos a permitir. Si el pueblo no está de acuerdo, fuerte aplauso que no estamos de acuerdo. Fuerte aplauso, hermano. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Pueblo unido jamás será vencido. Convenciones. Yo quiero que la gente vamos a someterlo. Señora vicepresidenta del Congreso, comisiones del Congreso, coordinadora de la iglesia Mamatata, toda la gente que está en esta mesa aquí, por favor, párense, que vamos, quiero que ustedes vean con su propio ojo lo que va a ocurrir aquí en pleno. Señora presidenta de la iglesia Mamatata, delante de ustedes, que va a quedar en el recuerdo. ¿Están de acuerdo? Yo quiero que la gente me alce la mano. Vai debe mungura mu kisende gai kuine da kore mwe. Nya debe manara kisende gai niu kuine da kore. Si ustedes no están de acuerdo con el proyecto, yo voy a someter a consideración de ustedes. Porque después de aquí, señor, la iglesia Mamatata, nosotros vamos a tirar una resolución con lo que acaba de suceder también. Que no puede haber otra gente, extralimitaciones, funciones, creando otra bandera. Bueno, nosotros vamos a crear esa resolución también, paralelamente a lo que acaba de hacer la iglesia. Pero también vamos a conseguir también la resolución contra la cuarta línea. Y yo me tengo que llevar eso. Así que yo quiero que la gente me diga, ¿están de acuerdo el pleno? ¿Están de acuerdo con la cuarta línea eléctrica? No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Lo que dice no, digan no nada más. ¿Están de acuerdo con la cuarta línea eléctrica? No. Más fuerte. ¿Están de acuerdo con la cuarta línea? Ñagares. Los que no están de acuerdo con el proyecto cuarta línea y no lo quieren, álceme la mano. Levante la mano. Levánteme la mano los que no están de acuerdo con la cuarta línea. No estamos de acuerdo. Eurocrati vamos a No estamos de acuerdo. No estamos Los que no están de acuerdo. No estamos de No está acuerdo. de acuerdo nada. No estamos de acuerdo. Yacare. Los que no están de acuerdo, los que no quieren la cuarta línea eléctrica. Ahí No está. estamos de acuerdo. Levánteme la mano, todos. No estamos de acuerdo. No está de acuerdo. Señora vicepresidenta, miembro de la iglesia Mamatata, queda derogado en una resolución la cuarta línea eléctrica. Y no va a haber, no tiene que pasar por acá. Ahora,